Me llamo María Herrera Magdaleno. El 28 de agosto del 2008, en Atoyac de Álvarez Guerrero, la vida me cambió. Ese día me desaparecieron a 2 de mis hijos, Raúl y Jesús Salvador. Yo soy Delfín Giraide. Vivo en Yumena, la capital de Chad. Chad es un país que está justo en el corazón de África, entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer. Pasa el tiempo y los recuerdos como que quieren borrarse. Una ya no sabe bien qué fue verdad y qué se está inventando. No dejo de buscarlos. Ellos no son cosa del pasado. Son y serán mi presente. Muy pocos en Occidente piensan en los países de este continente como algo individual. Generalmente se dice África como la generalización de un lugar negro, remoto, enfermo, como si no hubiera en él 54 países distintos. 1 año, 8 meses después de desaparecidos, entre casetas, gasolinas, hospedajes, alimentos, ya no teníamos recursos. No exagero, no teníamos nada. La economía sí angustia mucho, pero lo que más desgasta es que todo el tiempo una se pregunta, ¿cómo están? ¿Qué les están haciendo? ¿A qué los están obligando? Si comen o no. Ese sentimiento te mata. Yo me considero de clase media, es decir, una mujer privilegiada. Bueno,
Solo puedo garantizarle a mi familia una comida al día, alrededor de las 3 de la tarde. El desayuno o la cena son lujos excepcionales. Ese es mi caso. Ahora imaginen el contexto de personas en situación de pobreza. Yo soy Desmond Tutu, soy arzobispo sudafricano y en este momento de mi vida tengo 82 años. Hice lo que tenía que hacer. Cualquier otra cosa me hubiera sabido a cenizas. Cuando se acercan mujeres a la Asociación Chavita de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos que fundamos, lo primero es intentar alimentarlas. Muchas veces llegan con 3 días sin comer, además del agravio que cargan. Me tocó vivir la peor segregación contra la gente de raza negra en mi país, el apartheid. Después me tocó estar en una mesa discutiendo qué posturas políticas había que promover para sanar las heridas que el apartheid había causado. Toda la gente de color lleva esperando este momento. La manera de honrar su respaldo es castigando a quienes por años lo vieron con desprecio, les escupieron, les obligaron a salir por la puerta de atrás. Pero la premisa no puede ser solo el castigo. Tenemos que gobernar para todos. La misión tiene que ser la pacificación. La única paz posible sería separarlos y no convivir nunca. Ir para atrás. Prefieres que se vean y se maten. ¿Sabes cuánto odio hay ahí? ¿Cuánto odio justificado? Ninguna política puede respaldar el odio. No hablo de política, te hablo de las personas que están enojadas porque han vivido humilladas por años. No era sencillo. Un día, regresando de un viaje a México en donde tampoco conseguí nada, cuando entro a la casa y veo la cara de mis nueras, mi nieta, ¿qué pasó? No me respondían. ¿Qué pasó? Hasta que ya una me dice, los muchachos se fueron a trabajar y no han regresado. Ese día desaparecieron a otro de mis hijos, a otros 2 hijos, Gustavo y Luis Armando. Aquí un ejemplo más nítido de la pobreza en Chad. Buscando dar ayuda a una mujer, ella tenía una angustia terrible que no lográbamos entender. ¿Qué pasa? Es que no debería estar aquí. ¿Por qué? Me voy a perder un funeral. ¿De quién? No sé. ¿Por qué te vas a perder un funeral? ¿Cómo que por qué? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un funeral? Ayer, ¿De quién? del primo de mi cuñada. Lo siento mucho. Es normal. ¿Qué es normal? Los funerales. ¿Has ido a muchos? Esta semana he ido a 3. ¿3? Sí. Ha sido una semana dura. No. ¿Perdón? Ha sido una semana tranquila. No entiendo. En 2 años he ido a 450 funerales. Los tengo registrados. Ildefonso Zamora, mucho gusto. De las cosas más honrosas de ser tlahuica es cuando te paras, agarras los ayates, metes un pino de unos, ¿qué te gusta? 30 centímetros, y jalas para el bosque para elegir dónde se va a plantar. Hacer las cepas con el azadón, elegir el lugar exacto y después irlo a cuidar cada semana, como un hijo. Cada pino es un proyecto, una apuesta al futuro. Yo voy a poner mi pino aquí, porque en unos años toda esta zona va a estar protegida con su sombra. Porque cuando este pino tenga 30 años, yo me voy a acordar de los dolores que tenía en ese momento que vine y lo planté. Ser tlahuica es crecer con la conciencia de que el bosque es sagrado y hay que protegerlo. Lo que no sabíamos es que esa protección iba a convertirse en una guerra y que esa guerra iba a llevarse a mi hijo. Cuando una persona es agresiva con otra, el agredido, la agredida, adquiere derechos sobre quien le violentó, el derecho a la retribución. Quien agrede queda en deuda. Muchas veces se busca saldar esa deuda a través de la venganza. 4 hijos desaparecidos. 4. Yo lo único que le pedía a Dios era que me llevara.
No quería comer, no quería ver a ningún doctor. Cuando te pasa esto, lo primero que pierdes es la estabilidad emocional. Después viene lo económico y poco a poco hasta algunas amistades dejan de acercarse. Debe darles miedo. Pues, ¿qué le dices a una persona en mi situación? Ahí, en San Juan Atzingo, hay encinos, fresnos, cedros, madroños, ajiles, matorrales. Es un bosque bonito. Y por lo mismo, desde hace ya 20 años, los talamontes le echaron el ojo y nos cayó la tala ilegal. Era un nivel de deforestación que no se creía. De una semana a otra te modifican el paisaje. Lo que era un bosque cerrado, tupido, al otro día es un campo pelón, con el sol pegándole a plomo. Hasta 500 árboles en un día. 450 funerales en 2 años. Equivale a un funeral cada 2 o 3 días. ¿Qué relación con la vida puede tener una comunidad en donde eso es lo habitual? La gripe más simple te mata, porque no existe la posibilidad de acceder a medicamentos. El poder adquisitivo de la mayoría de los chadianos y las chadianas es cero. Cero. Una vez hablando con el director de la Policía Ministerial. Mire, usted no se preocupe. Esto se va a resolver muy rápido. Con un dolor así, una cree que la gente del gobierno de verdad va a tratar de ayudar. A ver, compañero, acaban de extraviarse unos michoacanos. Les pido en caliente me actives un helicóptero para encontrarlo. También unos canes para que esto se resuelva de volada. ¿Está bien? En 2 días quiero resultados. 2 días. No se me preocupe, jefa. Váyase a su casa. Tranquila. Esto se resuelve rápido. Nunca volvió a contestarnos el teléfono. En Chad, la relación con los derechos, el abuso de autoridad, el bajo concepto de la propia vida llega a niveles muy dolorosos. Hola, Hola, ¿cuántos años tienes? 13. ¿Y sabes quién soy? Un policía. Muy bien. ¿Qué haces? Fui a conseguir agua para mi casa. Sola. Sí. ¿Sabías que eso es ilegal? ¿Ilegal? ¿Sabes qué significa esa palabra? No. No importa. Es que estás en problemas. Ah, No te preocupes. Hay una manera de arreglarlo. ¿Quieres arreglarlo? sí. Deja la cubeta en el suelo. Ahora quítate ese vestido. Acércate. El horror. En 1998 pusimos la primera denuncia. Y junto a la denuncia empecé a organizar a todo el pueblo para ir a reforestar. Salirse desde temprano todos los días a poner todos los pinos que pudiéramos. Pero el asunto es que se siente ingrato porque un pino, como dije, es un proyecto a largo plazo. Pero tumbar el árbol te toma 15 minutos. En 2004, mis hijos Aldo y Misael se integran como voluntarios a Greenpeace y en 2005 empiezan los operativos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Como la cosa empezaba a moverse más, a los taladores ilegales no les gustó. En 2006 me llega una amenaza de muerte. Tienes tus días contados. Si no le bajas, te vamos a dar donde más te duele. Un año después, en 2007, lo cumplieron. Emboscaron a mis hijos. A Misael lo hirieron de un pulmón y a mi hijo Aldo me lo mataron. Asumí que nadie iba a hacer nada para ayudarme. Me di por enterada que estaba sola. Y en el momento de más desesperación fue cuando surgió el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Una historia. Tuvimos una audiencia en la Comisión de la Verdad con gente que había perdido a sus seres más queridos. Por perdido, quiero decir que el gobierno los había masacrado. Frente a esta gente dolida, se pararon 4 oficiales del ejército
Uno de raza blanca, 3 de raza negra. El de raza blanca tomó el micrófono y dijo: Buenas noches. Yo di la orden a los soldados de que dispararan. Se hizo uno de los silencios más tensos que recuerdo en mi vida. Después de unos segundos, agregó: Por favor, perdónenme. Les pido también que acepten a mis colegas de regreso a la comunidad. Ese grupo de personas, atravesadas por el dolor, irrumpió en un aplauso largo, estremecedor, lleno de llanto, pero sobre todo, liberador. Entonces yo tenía 6 años, era mi primer día de clases, llevaba mi uniforme nuevo, mi mochila nueva, mis libros nuevos, y ese día en la mañana mi familia había hecho una ceremonia religiosa que marcaba el inicio de mi vida escolar. Entonces yo estaba llegando al colegio y estaba viendo a los demás niños uniformados y cómo los habían peinado en su casa y de qué color eran sus mochilas y quiénes creía que podrían ser mis amigos y todo eso, cuando también vi que había un niño más o menos de la misma edad que yo, pero en la calle, en el suelo, rodeado de zapatos, y su papá también estaba en el suelo rodeado de zapatos y estaban trabajando los dos en los zapatos. Y cuando estaba viendo eso me di cuenta que ya era la hora de entrar a clases y entonces corrí a mi salón para no llegar tarde en mi primer día, pero la verdad es que me quedé pensando en el niño que estaba con los zapatos y entonces el maestro nos pidió que dijéramos algo y yo le pregunté que por qué había un niño afuera que no iba a la escuela como nosotros y entonces el maestro no supo qué contestarme y me dijo que me preguntara otra cosa y yo le dije que esa era mi pregunta y que me interesaba saber y entonces me dijo que tenía que poner atención a las cosas de la clase y que no estuviera pensando en cosas de afuera porque adentro había mucho que aprender. Entonces ya no le pregunté más porque no quise que me pusiera mala calificación y cuando acabó el día llegué a mi casa y le pregunté a mi tutor lo mismo. Le dije, ¿por qué había un niño en la calle trabajando con su papá en unos zapatos y no iba a la escuela como el resto de los niños? Ah, por cierto, yo me llamo Kailash Sayati. Todos los días en Chad hay violencia contra las mujeres y queda impune. Peor, ni siquiera se registra como abuso. Las mujeres crecen sin conocer sus derechos y no les queda más que asumir que la vida es así. El presidente Felipe Calderón nos recibió en Los Pinos. Y ir ahí se sentía como un avance. Pues, ¿cómo no? A la fecha, no sé por qué todos pusieron los ojos en mi persona y me declararon como representante de víctimas a nivel nacional. Lo que tenía que hacer era leer frente al presidente un documento con las peticiones de todo lo que se quería visibilizar. Suena fácil, ¿no? Mis hijos son personas honestas y trabajadoras y fueron víctimas de esta guerra. Como ellos, existen miles. Algunas organizaciones no gubernamentales han documentado hasta 3,000. Yo siento que son más. Y exigimos, señor presidente, como sus paisanos, como mexicanos, como madres de familia destrozadas, que nos cumplan y que nos ayuden a dar con el paradero de nuestros hijos. Porque le repito, estoy representando a todas las madres de familia, a todas las esposas. Mi esposo falleció a los 6 meses de que desaparecieron a mis primeros hijos. Soy una persona sola y he sentido la soledad por todos lados. He visto la injusticia por donde quiera. Espero su ayuda, señor presidente.
Y espero que mis palabras le lleguen al corazón. La verdad, solo leí el encabezado y después ya no supe ni qué decir. Afloró el llanto y tenía mucha pena porque no había podido leer lo acordado. Pero lo raro fue que terminé y el presidente se levantó y se acercó a donde yo estaba. Teníamos esperanza. Un presidente no se para de su silla todos los días. El perdón solo puede otorgarse cuando se solicita. Y esta solicitud tiene un pasaporte, la confesión. Al final el presidente no ayudó. No pasó nada. Y entonces el tutor me dijo que era algo muy normal que los niños de familias pobres tuvieran que trabajar para que sus papás pudieran tener más dinero, y además porque la escuela también costaba dinero y con el trabajo de sus papás no alcanzaba a pagarse la escuela. Y entonces yo le pregunté que por qué había un sistema de castas que era tan claramente injusto. Bueno, no se lo pregunté con esas palabras porque era un niño. No sé exactamente cómo se lo dije, pero sí me acuerdo que me molestaba mucho que hubiera diferencias tan marcadas y tan injustas. Y entonces el tutor me cambió el tema, pero yo me quedé pensando en eso. Y la verdad es que cada vez que iba a la escuela veía al niño y la pregunta se me iba haciendo más y más grande. Y no entendía por qué yo sí y él no. Y me sentía mal. Y entonces un día estaba lloviendo y mi hermano me había regalado un impermeable nuevo y también llevaba un paraguas nuevo. Y cuando iba a la escuela me di cuenta que el papá del niño le estaba pegando a su hijo. Entonces me asusté y así, sin pensarlo mucho, me acerqué y le pregunté que por qué le pegaba a su hijo. Y el papá me miró y me empezó a hablar de usted como si fuera un señor y me dijo que le había encargado a su niño los zapatos y le había dejado un plástico para que si llovía protegiera los zapatos, pero que su hijo en vez de proteger los zapatos se había protegido a sí mismo. Y entonces estaba muy enojado y yo le pregunté, ¿cómo puede ser que le parezcan más importantes los zapatos que la cabeza y el cuerpo de su hijo? Chihuahua, México, 6:35 AM. El esfuerzo por ser una madre responsable está siempre entre el heroísmo y la locura. Estoy dentro de mi coche, casi de madrugada, en la soledad de mi cochera, esperando a que mi hijo salga de la casa para llevarlo a la escuela. Es parte de una estrategia para estimular su puntualidad. A las 6:30 hay que estar en el coche, o me voy sola. Sabe que miento. Yo, una periodista que ayer me desvelé pensando en el chingado concepto de la verdad en medio de tanto muerto, le invento a mi hijo que no lo voy a llevar a la escuela si sale tarde. El movimiento por la paz sirvió mucho porque dio visibilidad, pero luego se desintegró. Hubo muchos roces entre las víctimas, tanto enojo que trae una cava saliendo con la gente que tienes al lado. Si el gobierno no te hace caso, ¿a quién le reclamas? Después de que mataron a mi hijo, se movilizó un poco más todo. La tala se redujo un 85%. El gobierno le entregó a la comunidad San Juan Atzingo la mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico. El presidente Calderón se comprometió personalmente a hacer justicia para mi hijo, lo mismo que el gobernador Peña Nieto. Sentíamos que por lo menos la muerte de algo no había sido en vano. Pero unos añitos después, en el 2015, se dicta prisión preventiva para Ildefonso Zamora. Oiga, por es falso, el delito de robo a casa habitación y allanamiento de morada. Nunca me notificaron que hubiera un Esperará procedimiento. en prisión la sentencia ¡Los testimonios son en el sembrados! Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tenancingo. Me metieron a la misma cárcel en que estaban los asesinos de mi hijo. 6:36 AM. Pienso que es jueves. Pienso que es marzo. Día 23. Ya terminé de leer el periódico de hoy y lo que me queda es solo eso, pensar. Mis hijos son valientes, no tengo dudas. Ese va a ser el pensamiento de hoy. Y entonces estaba muy enojado y yo le pregunté, ¿cómo puede ser que le parezcan más importantes los zapatos que la cabeza y el cuerpo de su hijo? Y después de decirle eso, le regalé mi paraguas nuevo porque de todos modos yo tenía mi impermeable nuevo y al fin de cuentas las dos cosas sirven para lo mismo. Y entonces el papá se quedó callado un momento, luego volteó a ver a su hijo
Y algo entendió porque lo abrazó muy fuerte y le pidió disculpas y se dio cuenta que los zapatos no importaban más que el niño. Y a mí eso me hizo sentir bien, pero también me hizo sentir mal porque pensé que eso había pasado porque ese niño no estaba yendo a la escuela. Si estuviera en la escuela seguramente no hubiera pasado. Y sí, entendía que no era tan fácil como yo lo pensaba, pero de todas maneras, aunque no fuera fácil, me parecía que había que hacer algo para que fuera a la escuela, porque si solamente hacemos las cosas que nos resultan fáciles, pues entonces la vida se hace muy aburrida por un lado, pero también muy injusta por el otro. Entonces empecé a pensar qué se necesitaba para que todos esos niños pudieran ir a la escuela, y entonces, como a mí me gustaba mucho el fútbol, propuse que hiciéramos un equipo de fútbol, pero que había que pagar un poquito para entrar, y ese dinero que juntábamos lo dábamos para las escuelas para que pudieran pagar la colegiatura de niños que no podían pagarla. Y me parecía una buena idea porque así nos sentíamos bien de jugar fútbol, pero también nos sentíamos mejor de estar ayudando a niños. Me empezaron a llegar cartas de gente pidiéndome que les ayudara y yo decía, ¿cómo? Si ni siquiera he resuelto lo mío. ¿Cómo ayudar a las otras personas? Y esa pregunta se empezó a hacer importante. Por lo menos hay que tratar de que la gente no pase por la misma soledad que pasó una. Mi hijo fue el que me animó a hacerlo. Mamá, tenemos que buscar la forma de unir a todos los colectivos que se quedaron tirados en el país. Formamos un grupo grande y salimos a buscar a nuestros desaparecidos. Vendió unos carros que le quedaban, le puso mi nombre a la caravana y nos alcanzó para visitar 8 estados: Guadalajara, Morelia, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Veracruz y Guerrero. Perdonar es abandonar el derecho a la venganza. Y eso es liberador. Es la manera de abrir la puerta a un nuevo comienzo. Hoy ya llegamos a 25 estados. Perdonar es no permitirse ser rehén de alguien más, en tanto que el resentimiento es un estado de sometimiento. Hemos encontrado miles de restos, miles, pero no tenemos bancos de ADN. Ahí tenemos los huesos, pero ¿cómo los identificamos? Queremos que las universidades se unan para tener bancos de genética. Son miles de restos. Todo México es un patio clandestino. El perdón libera la furia y permite intercambiar el dolor por la oportunidad de que no vuelva a suceder. Una vez iba caminando en Veracruz, se me mete algo al zapato. Me asomo para ver qué era. Una piedra, una ramita. Era un hueso humano. A ese nivel hemos llegado. 6:37 AM. Golpeo rítmicamente mis dedos contra el vidrio junto a mi rostro. Si hubiera blindado las ventanas, no tendría esta sonoridad. Y yo tendría 60,000 pesos menos. Pero las amenazas han estado siempre. Si me la quieren cumplir, me la van a cumplir. Mi hijo es indiferente a mis manipulaciones. ¿Para quién escribe un periodista? ¿Para los señalados? ¿O para que la gente sepa sobre las acciones de los señalados? En Chad solo vemos 8 abogadas mujeres. Trabajamos para decirle a otras mujeres que tienen derecho al divorcio, a levantar cargos por violencia doméstica, a reclamar ayuda para la pensión de sus hijas. Cualquiera puede convertirse en defensora de los derechos humanos. Cualquiera puede convertirse en defensora de los derechos humanos. Y como la idea del fútbol sí sirvió, después empezamos a vender comida en las escuelas, en las fiestas de la escuela, y así podíamos ayudar a más niños. Pero luego me di cuenta que los niños que entraban se salían muy rápido porque no podían comprar los libros que pedía la escuela. Entonces, un amigo y yo nos conseguimos un carrito de súper, y el día que anunciaban las calificaciones íbamos a felicitar a los papás y les decíamos que ojalá más niños y más niñas y más papás y más mamás pudieran ser felices, y que para eso nos podían donar sus libros escolares. Y desde la primera vez juntamos más de 2,000 libros. Y entonces, con la ayuda de los directores de las escuelas, fuimos haciendo el banco de libros que a la fecha sigue funcionando en la India.
6:39 AM. Me gustó la obra de teatro que vi ayer. Ser periodista se parece a ser artista. Tenemos que encontrar el tono exacto, guiar la mirada del otro y hacerlo pensar en lo que es importante pensar. Si no fuera periodista, sería chef. Mi familia estaría más tranquila. Ni modo que me amenacen porque no les guste mi comida. Pero ¿cómo? ¿Cómo con el país así podría dedicarme al acto de complacer por encima del de señalar? Si ya empecé a moverles el piso a estos cabrones, ¿con qué cara me retiro ahora? ¿Dónde está este niño? Con un hijo desaparecido cuesta mucho comer. Si estás disfrutando un bocado, te viene la imagen y ya no puedes seguir. Se te queda atorado todo y nada más puedes llorar. Ahora yo lo que he aprendido a hacer es a hablar sola, como loquita, y decir: hijos, los quiero encontrar y quiero estar viva y quiero saber qué pasó con ustedes. Y perdónenme, pero pues tengo que comer. Entre todo lo que perdemos, también parece que perdemos el derecho a la felicidad. Hola. Yo tenía 17 años, una hija, no hablaba español. No lo digo como una carencia. Soy indígena Mepá y en mi comunidad Caxitepec Guerrero no necesitábamos hablar. Soy Jamie Nabosny. Nací y crecí en Wisconsin, Estados Unidos. Todo parecía indicar que tendría una tradicional vida americana, hasta que siendo un niño, mamá, soy gay. Jamie, está perfecto. Te amo. Celebro que tengas la claridad para decírmelo. ¿Qué piensas? Pienso que tengo que estudiar un poco porque no sé todo lo que tengo que saber. Pero sé que te amo. Estaba lavando ropa en el arroyo. Era 16 de febrero de 2002. Hay fechas que se te quedan grabadas. Casi ya terminando de lavar, escucho ruido de mucha gente y veo que van llegando unos militares. Muchos. Me empiezan a preguntar cosas, a hablarme en español y a enseñarme imágenes de unas personas. Yo sí entendía que me estaban preguntando si conocía a la gente de las fotos y les decía que no. Pero luego me preguntaban más cosas y ya no sabía expresarme. Esto los molestó y ahí entre todos, pues, me violaron, me torturaron. 6:41. ¿Para qué el seudónimo? Sí, manda un mensaje al exterior de que las cosas están calientes. Pero si me quieren hacer algo, me lo van a hacer igual. Además, los políticos lo saben que soy yo. Los narcos que quieren poner a los presidentes municipales saben. En el periódico saben. Hablan para exigir mis fuentes y yo les digo que no le busquen, que fue Miroslava Bridge, que aquí estoy. ¿Para qué el seudónimo? La gente tiene miedo de que me hagan algo, pero cuando la verdad es brutal, la consecuencia es el miedo. Necesito ponerme a escribir para sacarme esto de la cabeza. Según esto, ellos iban buscando gente encapuchada. Ahí en mi pueblo yo no había visto a nadie, pero después ellos dijeron que la acción, la tortura sexual, había ocurrido porque ahí había guerrilla. Excusas hay muchas. Mi nombre es Valentina Rosendo Cantú. Militares abusaron sexualmente de mí. 6:45. Qué chingada época la que nos está tocando vivir. ¿Cómo irá a ser recordado este momento de la historia? ¿Se impondrán las versiones oficiales? ¿O en 30 años los niños sí podrán hablar en clase de cómo hubo un tiempo en el que el narco pactaba con los políticos para poner a sus familiares en los puestos del gobierno?
del robo descarado, de los defensores de los derechos humanos que han matado, los feminicidios, los ecocidios, los despojos. ¿Dónde está este escuincle? Después de lo que me hicieron me sentía muy mal. No podía parar. Tuve calentura. Me bajé a un centro de salud en Cachitepec donde no me quisieron atender. Después bajé 8 horas caminando a Yutla. Ahí puse la denuncia, pero tampoco me atendieron bien. No me pusieron traductor, se burlaban de mí. De ahí vinieron muchos militares a mi comunidad amenazándome que dejara de denunciar. Hasta me ofrecieron dinero. La gente se daba cuenta de que los militares estaban enojados conmigo. Valentina, ¿ya viste cómo está la escuela? ¿La escuela? Está toda jodida. Sí, ya lleva rato. ¿Y sabes quiénes son los que las arreglan? ¿Quiénes? Los militares. ¿Y luego? ¿A poco tú crees que van a querer trabajar para la comunidad donde vive la mujer que los está denunciando? Pero yo estoy diciendo la verdad. Lo lamento, pero ¿por qué la comunidad tiene que pagar por ello? Si no quieren arreglar la escuela, por eso denunciamos otra vez. Valentina, no es así la cosa. Toda la gente del pueblo está ciscada porque estás tú acá. No quieren dar los programas de gobierno y todo el mundo sabe que es por tu culpa. Me tuve que salir. Y de ahí hasta Chilpancingo, la capital, no fue fácil. Sin hablar español, casi menor de edad, una indígena con su hija, sí me discriminaron. 6:47. Ya estuvo. Siguiente paso de mi técnica educativa. Voy a abrir la puerta de la cochera, que mi hijo escuche el sonido desde adentro y a ver si no se apura a salir el cabrón. Ahí está, abriéndose. No sale. Se está haciendo el vivo. En casa todo bien, pero la escuela puede ser cruel con quien no se ajusta. Si eso aplica para ese momento de la historia, imaginen, una ciudad pequeña de los años 80. Mi esperanza era que yo pondría la denuncia y los culpables a la cárcel, pero no fue así. Me tuve que ir a la Comisión Interamericana, luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las agresiones primero fueron verbales, una lista de palabras y adjetivos que tristemente todos conocemos demasiado bien. No tardó mucho en que la situación escalara a lo físico. Me aventaban cosas, me metían el pie, me escupían y eventualmente empezaron a golpearme. Fui con la directora. Uno pensaría que había elementos para hacer algo, ¿no? Jamie, lamento lo que está pasando. Lo vamos a arreglar, no te preocupes. No hubo ni siquiera un llamado de atención. Finalmente la Corte, 8 años después, dice que el gobierno mexicano es culpable y tiene que reparar el daño. Entre otras cosas, eso significa una disculpa pública. Y por ello el Estado mexicano reconoce en este acto público su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la garantía del acceso a la justicia sin discriminación y a los derechos de las niñas consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en perjuicio de la señora Valentina Rosendo Cantú. También hablé yo. Sigo con frente en alto, con dignidad de mujer indígena. Estoy orgullosa de mí por ser quien soy. Por último, este mensaje para muchas mujeres. Mujeres, luchar es seguir adelante, romper la cadena de la impunidad. Muchas gracias. Hoy puedo regresar con la cabeza en alto a mi comunidad. Ahora, la disculpa no basta. Sirve para que la gente de todo el mundo vea que nunca mentimos.
Pero lo que sigue es con el resto de las mujeres indígenas, que nos crean, que se haga justicia, que investiguen a los militares. La frustración que genera la injusticia se da porque se combinan dos cosas: la humillación y la certeza de que las cosas no deberían ser así. Y eso es tan confuso, tan complicado de entender en un momento de la vida. El adolescente concluye una cosa: es mi culpa. 16 años me ha tomado alcanzar parte de esa justicia, por mi caso, sí, pero también los de muchas otras mujeres. Esa es la lucha que doy todos los días. Denunciar no es fácil, debería serlo, pero tristemente es complicado, doloroso, a veces hasta humillante. 6:49. Saco el coche para que vea por la ventana cómo ya me voy. Llevo la mirada en el retrovisor. En cualquier momento lo voy a ver corriendo para acá y se me va a subir al coche y voy a intentar poner mi cara de encabronada, pero el escuincle va a saber que por dentro me estoy riendo y entonces... Miroslava Bridge. Junto a mí, un muchacho de unos 25 años. Reparo primero en el cañón que me apunta. Después en que trae cachucha, que está sudando, que llegó caminando y que está decidido a jalar el gatillo. Días después lo iban a matar por lo que está a punto de hacer. En este país matan periodistas. Las luces de la casa se apagan. Mi hijo está por salir. Mi hija también está dentro. ¿Qué escribiría yo si tuviera que cubrir mi propio asesinato? Que indigne mucho, carajo. Que sea el último. Mi hijo al fondo del espejo del retrovisor observa, se detiene, entiende. No lo han visto. Tiene 14 años. En sus manos sostiene lo que iba a ser mi comida. Se tardó preparándomela. Lo salvó su generosidad. El joven de la gorra está junto a mi ventana. El silencio es complicidad, murmullo. Suelta 8 disparos contra mí. Dos meses antes de que la asesinaran en el estado de Chihuahua, Miroslava Bridge y yo nos preguntamos por qué seguíamos. Ella se negaba a ser cómplice y yo a no defraudar a la gente que ha confiado y puesto su última esperanza en el periodismo. Miroslava tenía claro el riesgo de investigar la narcopolítica, sobre todo en la Sierra Tarahumara, donde controla el crimen organizado hace años. Allá donde lo cotidiano es el desplazamiento forzado, las desapariciones, la muerte y el silencio cómplice. Contra toda lógica y en un estado de indefensión para los periodistas en México, era necesario seguir, y seguimos. La mataron el 23 de marzo. Ser defensor de las buenas causas es una decisión. Afortunadamente hay personas que se apasionan con la justicia. Siempre hacen falta más, pero hay. Un día pensé, ¿qué cara pondrían estos tipos si me muriera? ¿Se sentirían mal? Me tomé un bote de pastillas. Después me acosté en la cama a esperar y me empecé a asustar. Pensé que había cruzado una línea. Obviamente que tenía que decirle a mi mamá, pero que quizás este gesto ayudaría a que el acoso de mis compañeros en la escuela parara. Tenía 13 años.
lavado de estómago, internamiento psiquiátrico. Y un año después, de regreso a la escuela. Primera semana en el baño, terminé sangrando de la cara por una golpiza, junta con la directora. Son niños, jóvenes. Jamie, si decides comportarte tan abiertamente gay, tienes que saber que este tipo de cosas van a pasar. Por ahora me parecería poco adecuado castigar a tus compañeros. Piensa en tu actitud, por favor. Recuerda que en la dirección siempre estaremos para apoyarte. Si una autoridad justifica una acción violenta, solo hay una garantía: la acción va a escalar. Hoy es un tiempo en que decir la verdad puede costar la vida. Del 2000 a la fecha han asesinado a 131 periodistas en México. Tan solo de 2015 para acá, Moisés Sánchez, Abel Bautista, Armando Saldaña, Gerardo Nieto, Juan Mendoza, Filadelfo Sánchez, Rubén Espinosa, Marcos Hernández, Anabel Flores, Moisés Luxo, Francisco Pacheco, Manuel Torres, Elidio Ramos, Salvador Olmos, Pedro Tamayo, Agustín Pavia, Aurelio Cabrera, Adrián Rodríguez, Cecilio Pineda, Ricardo Monluí, Miroslava Brich, Maximino Rodríguez, Javier Valdés, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame, Edwin Rivera, Luciano Rivera, Cándido Ríos, Edgar Daniel Esqueda, Gumaro Pérez, Carlos Domínguez, Pamela Montenegro, Leobardo Vázquez, Juan Carlos Huerta, José Guadalupe Chan, Rubén Pat, Mario Leonel, Gabriel Soriano, Jesús Alejandro Márquez, Rafael Murúa, Samir Flores, Santiago Barroso, Telésforo Santiago, Francisco Romero, Norma Sarabia, Rogelio Barragán, Edgar Alberto Nava, Jorge Celestino, Nevit Condés. El silencio es complicidad. Un día estoy en el baño, 16 años, mijitorios hasta el suelo. Estoy orinando, entran estos 4 idiotas, empiezan los chistes de siempre. Golpean la parte de atrás de mi rodilla. Caigo sobre mi orina y uno de ellos, en un acto de heroísmo violento con sus amigos, orina sobre mí ante las carcajadas de los otros 3. Es cierto, no eran todos los alumnos de la escuela, pero el resto sabía y lo permitía. Cuando se habla de la figura del aliado, no puede implicar una postura pasiva. La empatía, la compasión son buenas, se agradecen, pero han de ser un primer paso. Si frente a la agresión no se alza la voz, no se manifiesta la reprobación, no hay un acercamiento real a la víctima, físico, tangible. Es otra manera de perpetuar la violencia. La pasividad es aprobación. Puede dar mucho miedo, por supuesto. No digo que sea sencillo, pero es necesario. Es la posibilidad de cambiarle la vida a alguien. Me llamo Kailash Satyarthi. Soy de la India y he dedicado mi vida a combatir el trabajo infantil. Hoy colaboro con miles de comunidades en la India y en cerca de otros 140 países. Mucha gente me dice, ¿qué haces buscando en esos estados si ahí no desaparecieron tus hijos? ¿Por qué te gusta martirizarte? ¿Por qué te gusta sufrir de más? Yo les contesto, cualquier hueso que se encuentre en cualquier parte del país es mi hijo. Todas las madres siempre vamos a afirmarlo, porque lo que hacemos se basa en la solidaridad
tienen trabajo. 9 meses después de estar en prisión, fui liberado. Ayudó que mi caso llegara a los medios, que la gente supiera, reclamara. Pero también ayudó a estar del lado correcto de la historia. En este caso, el lado correcto está con los árboles, el agua, el planeta. Llegaba a la escuela, llegaba muy temprano. Buscaba un lugar para esconderme hasta que sonara la campana. Y después, literalmente, corría de una clase a otra. Evitaba ir al baño y al terminar las clases me escondía media hora para asegurarme que todo el mundo ya se hubiera ido. Después caminaba a casa. Un día no me escondí tan bien. Me golpearon tanto que terminé en el quirófano. Cirugía abdominal de emergencia y sangrado interno. Huí de la ciudad. Luego suena hasta absurdo tener que defender algo tan obvio. Pero hay gente que cree que el dinero tiene que hacerse a costa de lo que sea, hasta de la muerte de las siguientes generaciones. ¿Para qué queremos dinero si no tenemos mundo? Si el gobierno ve que la sociedad se está poniendo las pilas, no van a tener de otra más que actuar como corresponde. Esto sí puede acabar. Una abogada me recomendó demandar a la escuela. Demandar a la escuela en que estudiaste. Asumí que mi madre no estaría de acuerdo. Jamie, hazlo. Tienes que hacerlo. No solo por ti. Si esto prospera, será un símbolo para que la gente ponga atención y cambie. Fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que una corte aceptaba el caso de un estudiante por homofobia en una escuela pública. Me llegaron cartas de apoyo. Querido Jamie, ayer le conté a mi hijo sobre tu caso y la demanda que estás llevando a cabo. Ayer por fin me pidió inscribirlo a la clase de teatro. Hoy lo vi sonreír por primera vez en 3 años. Gracias, Jamie. Gracias, gracias, gracias. Y también el opuesto. ¿Qué hace un mariquita? Ya, no vamos a estimular a los violentos. Ganamos el caso. La escuela tuvo que llegar a un acuerdo económico y eso mandó un mensaje a todo el país. Esto no puede pasar. Y si no estás convencido de que no puede pasar, por lo menos estarás convencido de que si eres una escuela y lo avalas, te va a costar mucho dinero. El bosque del Jaral es mi mero orgullo. Eran puras cenizas y ahora parece bosque de cuento de hadas. Más de 30 años sembrándolo. Ahora que, si se los permitimos, en 5 días se lo echan. El trabajo infantil no es un problema aislado. La globalización del mercado, las empresas transnacionales, la demanda del consumidor por mercancía barata, todo esto acumulado lo favorece y perpetúa. Hemos liberado a más de 80,000 niños de la esclavitud, pero el problema es mucho más grande. Tenemos que movilizarnos todos. Tenemos que globalizar la compasión. Miles de niñas y niños homosexuales, bisexuales, transgénero, que estaban pasando por lo mismo, miles. Ahora tenían una razón para seguir siendo valientes. Confiar en que el mundo puede cambiar. Hay que hacerlo cambiar. Hay que hacerlo cambiar, carajo. Hay que hacerlo cambiar. Justo por eso hay que seguir luchando, para romper el silencio. Yo soy Valentina Rosendo Cantú. Yo soy Valentina Rosendo Cantú. Yo soy Valentina Rosendo Cantú. Yaco a comer paijo y cueta, nepa. Ojalá no teníamos que escuchar en estas tristes historias. Ojalá
viviéramos en un mundo donde la figura de defensor y defensora de derechos humanos no fuera necesaria. Sería una utopía. Hoy el mundo en este lugar es complicado saber que algún día lleguemos ahí. Probablemente no. Por eso es necesario asumir que depende de nosotras, a las personas, asegurar y promover que se haga justicia. No es un camino fácil, hay muchos obstáculos, pero nada es imposible. Todo el tiempo tenemos que luchar, a seguir, a promover, para que no haya repetición. Cuando estemos en una vida libre de violencia, todo tiene sentido. Ayuda a entender para que entendamos en este mundo. Muchas gracias por escucharnos.